Hola, sean cordialmente bienvenidos a la sesión última del CEDEC, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística, que fue el nombre con el cual iniciamos, y es Centro de Estudios porque somos un grupo que está estudiando, que está aprendiendo para el desarrollo de la conciencia. Y la conciencia no cualquier conciencia, la conciencia crística es la conciencia universal, la conciencia del amor, la conciencia de unidad. Entonces el nombre que llegó es ese, aunque un poco largo, es Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Inicialmente empezamos estudiando el libro Canalizando el Yo Superior, bajo la instrucción de Edgar Cayce, que fue un vidente, una persona muy sabia, que vivió en Estados Unidos hace algunas décadas atrás, en Virginia Beach, y que se le conoce como el profeta durmiente, porque es una historia de un personaje súper interesante. Él hizo más de 2.500, 2.300 lecturas, donde podía diagnosticar a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional, a nivel espiritual. Es decir, era un médico de alma, de cuerpo y de espíritu. Era capaz de diagnosticar conectándose con la mente superconsciente o la supraconciencia. Y de hecho es un referente para todo lo que tiene que ver con la medicina holística. Yo los invito a todos aquellos que no lo conocen a que traten de investigar la biografía de Edgar Cayce o Edgar Cayce. Y este estudio básicamente es en honor a él, en honor a ese gran ser que nos permitió conocer un nuevo camino, ¿no? Para el desarrollo de la conciencia espiritual conectada con el modelo del Maestro Jesús. Entonces sean cordialmente bienvenidos. Vamos a retomar la última instrucción, la instrucción número 12. La vez pasada platicamos acerca de la unidad. Espero que hayan tenido la oportunidad de estudiar esta clase, esta charla, porque tiene que ver, está muy relacionada con el tema del día de hoy. El concepto de unidad y el concepto de la lección 12 que tiene que ver con el amor. Entonces, pues vamos a retomar, compartir pantalla, vamos a leer un pequeño texto. Realmente la charla es muy pequeña, pero tiene un gran alcance y hay que profundizarla lo mejor posible, ¿no? Entonces vamos a arrancar con la instrucción. Antes de arrancar con la instrucción, vamos a hacer una pequeña oración, recordando que esta oración número 12, esta lección 12, pues ha sido con el apoyo de los espíritus mayores y los seres que nos acompañan en este proceso para hacer el mayor bien posible a nuestros hermanos. Nos conectamos con el Divino Maestro Jesús en esta sesión, con los espíritus mayores, con nuestros hermanos mayores, con los guías espirituales que acompañan esta iniciativa, y les pedimos que estén con nosotros, que nos acompañen, que irradien toda la energía, toda la amabilidad, toda la tranquilidad, toda la fortaleza y la sapiencia para que podamos absorber el conocimiento y sobre todo llevarlo a la práctica. Le pedimos a nuestros guías espirituales, nuestros ángeles guardianes, que nos asistan en esta instrucción y que podamos cumplir las expectativas que nos trazamos antes de nacer en este cuerpo, en esta tierra. Gracias y que así sea. Muy bien, vamos entonces a iniciar. La lección número 12 habla sobre el amor, del libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de J.T. Todeshi, es el autor. El que quiera el libro, pues nada más que lo ponga ahí en YouTube, que solicita el libro, y ahí se les incluye en el WhatsApp, donde pueden recibirlo si no lo tienen. El concepto del amor es la lección 12, y esto me hace recordar un poco a los 12 apóstoles. Obviamente el maestro es el 13, pero la lección 12 es el amor, que es la última, y también es por decirlo así, la primera. Recordarán ustedes que la lección primera fue cooperación. La lección primera, cooperación, y no puede haber amor si no hay cooperación. Entonces, el amor es como, digamos, la parte más alta de la evolución humana. El que se llene de amor, el que irradia amor a un nivel incondicional, es una persona que realmente ha evolucionado mucho, independientemente de la creencia que tenga o de las enseñanzas que pregone. Se dice que la energía, la fuerza más poderosa del universo es el amor, porque por el amor todo fue creado, todo fue hecho. Y de hecho una manera de expresar el amor es básicamente eso. Es entender, es comprender, es aceptar que somos emanaciones de amor y que somos generadores del amor. Es decir, el ser humano como espíritu tiene la capacidad de generar el amor, que es el mismo Dios. Y eso es algo tremendo. Es decir, el ser humano es un Dios en miniatura, pero también es un generador de amor. Y el amor, aunque muchos lo atribuyen como un sentimiento, es una energía creativa. Va más allá del propio sentimiento que el ser humano puede tener, pero es una manera de manifestarlo y de sentirlo.
también de expresarlo. Es como, con eso medimos el amor, pero atrás del amor, que nosotros entendemos como sentimiento, hay una energía muy poderosa que vibra muy alto. Por eso se dice que la fuerza más poderosa es la fuerza del amor, porque es el Dios mismo, es la energía creativa misma. Entonces, en la vida y en la muerte, aquí y allá, lo más importante fue y seguirá siendo el amor. Eso es lo que dice la instrucción. Entonces, recordando el tema anterior, si la unidad se refiere a la universalidad de la fuerza única, si la unidad se refiere a esa universalidad de la fuerza que es una sola, me recordó también la película de Star Wars que decía la fuerza, ¿no? El poder de la fuerza. Pero la fuerza está en todo, por llamarlo así. Por eso se llama fuerzas creativas. Esas fuerzas creativas, aunque no las vemos, operan en todos los órdenes, a nivel espiritual, mental y físico, y mueven la energía creativa. Y esa fuerza creativa realmente crea y establece las líneas de energía, de fuerza, magnéticas, energéticas, que hace que el universo físico se manifieste, que hace que los seres puedan progresar, puedan desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de la unidad, se refiere a que la fuerza es una sola, es universal, es absoluta, la fuerza creativa. Pero cuando hablamos del amor, vamos a entender que es la expresión externa o la expresión manifiesta de dicha fuerza. Cuando hablamos de unidad, se refiere a esa fuerza universal. Pero cuando hablamos del amor, es el efecto o la expresión de dicha fuerza. Por lo tanto, se dice que Dios es amor. Las fuerzas creativas del cosmos o del universo son energías creativas que representan y son Dios integradas todas. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, el Sol. El Sol es un astro que irradia su luz sobre buenos y malos, sobre justos, sobre injustos, sobre hombres, animales y plantas, y es un generador autogenerador de eso que llamamos radiación solar. Pero eso es mucho más, porque es energía lumínica y tiene como el potencial de hacer germinar las plantas, las semillas. Entonces el sol, por eso en el pasado muchas civilizaciones hablaban del dios sol, del dios Ra, por ejemplo. El sol es como el símbolo, digamos, físico de lo que podría representar a Dios, pero obviamente el sol no es Dios. Es una representación y es algo muy cercano al efecto que tiene ese generador universal que llamamos Dios, a la causa primera, a la causa fuente, a la causa única. Y la naturaleza, como opera, es una manifestación física de ese amor incondicional de Dios. Porque en la naturaleza, aquí vivimos, nos movemos, tenemos nuestro cuerpo físico y tenemos nuestro ser. Entonces, por ejemplo, el agua es un elemento muy generoso que se da sin condiciones. Aunque lo contaminemos el agua, realmente el agua es un elemento que refleja la compasión, la misericordia y la ternura, digámoslo así, de Dios. El sol, el agua, la tierra, que provee nuestro alimento, también representa a Dios. El aire con el cual nos nutrimos. De hecho, no es raro que el inhalar y exhalar, el Yahvé, el Jehová o Yahvé, es una... Inhalar y exhalar es el símbolo y es el sonido de Dios cuando estamos inhalando y exhalando. Estamos pronunciando el nombre de Dios. El Y, H, B, H, por ejemplo, que no tienen vocales y que se las pusieron después. Entonces, cuando hacemos una inhalación profunda, pausada y una exhalación, estamos realmente invocando inconscientemente, porque normalmente respiramos inconscientemente, el nombre de Dios, Yahvé, por llamarlo de alguna forma. Entonces Dios lo es todo. Dios es el aliento, Dios son las fuerzas creativas y la resultante de esas fuerzas creativas, o sea, los efectos en el plano físico. Y nosotros, nuestro papel es emular a nuestra fuente, nuestra divinidad, y ser generadores, porque tenemos esa capacidad de generar ese amor, si lo queremos hacer, y a la vez el Padre se sirve de nosotros para proyectar y ayudarnos en ese proceso de alineación o sintonía con la fuente. Y nos convertimos en dioses en miniatura, en ejemplos, o digámoslo así, modelos de Dios en el plano físico. Aunque en nuestra pequeñez pensamos que no podemos, realmente estamos emanando a Dios mismo a través de ese amor, a través de nuestro deseo incondicional de dar lo mejor de nosotros. Entonces el amor básicamente, más allá de un sentimiento humano, hay un elemento mayor a ese sentimiento humano,
Por ejemplo, tenemos amor al padre, a la madre, a los hijos, a la esposa, al esposo, a seres queridos. Y ese es un sentimiento humano y es muy válido. Puede representar el amor, pero el amor que hablamos aquí es un amor que trasciende la consanguinidad, por ejemplo, que trasciende el vínculo raza o el vínculo de aprecio por conveniencia, así sea emocional o amistosa. Es decir, puedo yo amar a mis amigos, amar, no sé, a mis hermanos, amar a mis padres, a mis hijos, etcétera. Pero si yo trasciendo ese nivel de amor, estamos entrando en una frontera que abarca el amor incondicional, que es el amor más, por decirlo así, puro, más excelso, más elevado, que es el amor incondicional a toda forma de vida y particularmente a los seres humanos. Porque el amor incondicional, el amor 100% fraterno, el amor absoluto, el amor incondicional, no establece referencias consanguíneas, no establece conveniencias del tipo que sea. Me decían por ahí, bueno, yo me voy a casar contigo porque yo quiero que me ayudes, quiero que me acompañes, quiero que estés conmigo cuando te necesite. Pero realmente es más que amor, quizás es un trueque. Es como decir, yo te doy, yo te mantengo y tú quiéreme, o tú sírveme, o tú hazme de comer, por ejemplo. Y alguien decía, bueno, es que el amor realmente es como, es por interés. Así sea por interés de que quiero estar bien y quiero estar acompañado. Y puede ser válido, o sea, puede ser un amor quizás por interés, entre comillas, amor. Pero lo cierto es que el amor más es aquel que va más allá de las propias conveniencias sociales o familiares o económicas o del tipo que sea, ¿no? Entonces, este tema es muy profundo, digo, lo vamos a tocar como ya una conclusión de todas estas lecciones. Dice aquí en el punto 2, las fuerzas creativas, lo que llamamos Dios, las fuerzas creativas, ¿por qué? Porque son las que rigen, las que modifican, las que crean. Imaginen la naturaleza, las líneas energéticas de creación es Dios, pero también tiene voluntad esas energías creativas, tienen inteligencia y sobre todo tienen amor. Los tres atributos del Padre y del ser humano, voluntad, inteligencia y amor. Pero particularmente con la forma en que expresa la voluntad y la inteligencia es a través del amor. Y el amor manifestado en entrega incondicional. Recordar como el agua, el aire, el sol, la tierra misma, los animales, las plantas. Pero dice, las fuerzas creativas, o sea, Dios, solo pueden obrar a través de nosotros cuando deseamos expresar el amor incondicional. Lo que yo les hablaba, el nivel frontera donde rebasamos el nivel normal de conveniencia del amor recíproco. Y vamos más allá. Y eso no cualquiera va. Porque obviamente yo voy a dar, yo voy a servir y voy a ayudar muchas veces por una conveniencia personal. Pero aquel que lo hace sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda, está trascendiendo una esfera que es el nivel siguiente peldaño de la evolución humana. Es decir, entramos en un nivel de hermano mayor. Podemos entrar ya en ese nivel, en un nivel donde ya el odio, el resentimiento, la lucha, el conflicto ya empiezan a ceder, ya no son tal. Entonces, por eso se dice que la lección principal del ser humano en esta tierra es lograr el amor incondicional. Y aquí no se pide quizás llegar al nivel del Maestro Jesús, porque sería grandioso lograrlo. Y de hecho pocos lo intentan, aunque deberíamos tratar de intentarlo. Lo importante es empezar con algo, desde lo más pequeño, en los gestos, en la intención, en vencerse a sí mismo, en su propia tendencia auto o egoísta, por decirlo así. Entonces dice aquí muy claramente, las fuerzas creativas, lo que llamamos Dios, solo pueden obrar a través de nosotros cuando deseamos, cuando intencionalmente queremos expresar el amor incondicional, que es un amor divino, que es universal y que no tiene preferencias ni distingos, que no ve conveniencias de ningún tipo y que no juzga o prejuzga a los objetos de su servicio, de su amor. Por ejemplo, dice, la sonrisa de un niño es Dios expresándose. La rosa que se abre, el amanecer, las aves que cantan, por ejemplo. Yo ahorita en la tarde vi un montón de pajaritos en el patio, muy felices, y aquí mi hermano tiene una perrita que me sigue a todos lados, y es muestra del amor de Dios a través de seres quizás no racionales, y sin ninguna preferencia. Entonces, si queremos realmente activar la energía creativa de Dios de una manera consciente y superar esos niveles y ir a un nivel mayor, al nivel en el cual estamos llamados, por el mismo Jesús como modelo, pues podemos hacerlo. Y realmente no se requiere gran cosa.
No se requiere inclusive tanto sacrificio ni perder tanto. Por ejemplo, aquí, el abrazar a un niño, el cuidar a un anciano, el darle una sonrisa, el ser indulgente para con los defectos de los demás, es una muestra de amor incondicional, porque nadie lo sabe, porque lo estás haciendo de una manera de que te controlas a ti mismo con el afán de exteriorizar solo luz, solo amor, solo afecto armonioso, ¿no? Filial. De tal modo, dice las lecturas, el Padre amó a la humanidad que entregó a su Hijo como evidencia de unidad del Padre con la tierra, con los hijos de la tierra. Este es un texto bíblico. Dice que de tal modo amó el Padre a la humanidad que entregó a su Hijo único, por decirlo así. Y es algo también simbólico. ¿Por qué? Porque lo cierto es de que, imaginen ustedes que no hubiera existido el Maestro Jesús. El mundo ya se hubiera debatido en un conflicto tremendo de por sí, aún con el Maestro y con su ejemplo. Sin embargo, puede uno entender de que las potestades superiores, lo que llamaríamos Dios, las fuerzas inteligentes que rigen este sistema solar y este planeta, vieron la necesidad tremenda de contar con un espíritu de naturaleza humana, pero que se entregara por completo a la voluntad divina. Y aquí no me refiero tanto a la cuestión del sacrificio, sino que el modelo del maestro fue alguien que no tenía mancha, que no tenía culpa, que no tenía necesidad de encarnar, pero por el amor que tiene las altas potestades sobre la tierra o en la tierra, en los seres humanos, ese hijo tan predilecto por sus propios méritos encarna y vive la experiencia del sufrimiento y de seguir siendo un ente generoso, un ente dador de amor. Entonces, eso fue la prueba máxima. O sea, si no hubiera existido el Maestro Jesús, podríamos dudar de la bondad infinita del Padre, porque no teníamos un modelo, no sabíamos que esto era posible. Por ejemplo, que el ser humano pudiera llegar a esas alturas de entrega y de obediencia a la voluntad superior. Entiéndase bien, muy bien, de que Dios realmente no es así como el Padre que sacrifica y le gusta que Cristo fuera crucificado. Básicamente se hizo como una dispensación para que cuando tuviéramos un broncón, cuando tuviéramos un conflicto, cuando no encontráramos el camino, miráramos al Maestro Jesús y viéramos que el Maestro simplemente pasó todo lo que un ser humano puede pasar y no renegó de la ley, no renegó del efecto que él no necesitaba y que nosotros en general pues somos deudores de la ley del amor. Por lo tanto, merecemos sufrimiento, merecemos expiación, merecemos compensar quizás con dolor o con la ley de la gracia. Y lo cierto es que el Maestro Jesús hizo eso como un modelo, por eso es el modelo por excelencia de la evolución humana, que aspira a conectar o reconectarse con Dios, reconciliarse con Él mismo. Entonces es una forma, digamos, por eso de tal forma amó el Padre a la humanidad que entregó a su Hijo único. Y Él nos dio, el Padre, la fuente, nos dio un regalo maravilloso, dándonos todo cuanto poseía su creación, la capacidad de ser uno con Él. Uno nunca se pone a pensar que uno es inteligente, que uno es individual y que tiene uno la potestad de decidir lo que quiera vivir. Pero esa capacidad que tenemos es un legado de la propia, es como si el propio ser que es Dios se hubiera desprendido de su ser y esa parte desprendida le hubiera dado forma humana o vida humana. Entonces nosotros somos un espejo, un reflejo de la divinidad. Entonces Él nos regaló la capacidad de ser uno con Él, de manifestar esa capacidad de ser. Dice, ¿qué es la fuerza creativa de Dios sino la energía creativa? Que es inteligente, que es poderosa, todopoderosa y que siempre da y sostiene la vida. Impulsa la evolución y el perfeccionamiento de todas sus criaturas. Esa fuerza creativa es Dios, en lo pequeño y en lo grande, en lo bueno, en lo excelso y en lo abyecto, en lo pequeño, en lo que no nos gusta y lo que nos gusta, está la esencia de Dios. De hecho, Dios lo abarca todo. O sea, aún las cosas que podemos pensar que son malas, que son grotescas, es Dios manifestado, el contenido ahí. Sin embargo, obviamente esa creación es nuestra. Todo lo que es grotesco, que es negativo, no procede originalmente de Dios. O sea, fue filtrado por el ser humano como un elemento calificador que le da esa oscuridad o esa negrura a las cosas que no nos gustan. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un niño deforme, que nace deforme.
en una persona que nace ciega, por ejemplo, en alguien que vivió una experiencia quizás dolorosa, o en algo que quizás vemos la maldad tremenda de un Hitler o de un Mussolini, y que inclusive ahí está Dios, en ese ser, en esa conciencia. Y la maldad y todo ello es una distorsión del propio ente, del propio individuo, ¿no? Pero realmente la fuerza creativa es la energía todopoderosa, inteligente, que crea mundos, crea galaxias, crea universos. El ser humano nos debatimos por unos cuantos pesos y sufrimos algunas veces la limitación económica, por ejemplo, o que no se nos dan nuestros deseos. Pero que no nos damos cuenta de que somos hijos de un Dios, un Padre, Madre, Creador cósmico. O sea, es increíble que el ser humano, siendo tan divino, no ha reconocido su propia naturaleza y mucho menos le ha dado gratitud excelsa al Padre por lo que ya le dio, que es lo más valioso, la propia existencia, el propio ser, la propia individualidad. Entonces es increíble que seamos tan olvidadizos de que el Padre ya nos legó a Él mismo y nosotros mismos. Nuestra vida es un reflejo y es una emanación de Él. Entonces, todo lo demás es relativo. Que el problema, que la dificultad. Ahora, hay una idea muy clara. El problema, la dificultad, los sinsabores y el sufrimiento cumplen una labor útil. La persona cree que tiene una fatalidad, que está sufriendo por gusto o porque la vida es injusta. Y todo lo atribuimos al mal, al sufrimiento, lo atribuimos como algo indebido, que no debería existir. Pero yo les pregunto algo muy importante. Debemos entender que en el universo todo tiene una utilidad, todo tiene un servicio. No hay nada en el universo que esté de más, ni que esté de sobra, ni que sea injusto. Todo lo que nos pasa es por un mecanismo de aprendizaje, de autocorrección, de disciplina, de ajuste. Y toda fatalidad, todo lo negativo, todo tiene un bien contenido en ese mal. El ser humano normalmente no lo ve porque tenemos la visión miope de una vida o de unos años de recordatorio, pero realmente hemos vivido mucho tiempo. Y como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga, aunque en el momento no nos guste o nos rebelemos a ese bien. El mismo maestro, con su vida, el maestro Jesús, pudo evidenciar la tremenda convicción de esa idea, de que nada es inútil, aún inclusive su crucifixión. Eso es increíble. O sea, ahora imaginemos un modelo, un ejemplo. Uno vive la experiencia, vive el sufrimiento, vive el efecto, y dice uno, yo no quisiera tener eso. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no se tuviera ese constrictor, esa dificultad, ese problema? ¿Qué es lo que pasaría si no tuviéramos un elemento de rebote o de reflejo negativo de lo que hemos creado? Primero, no aprenderíamos. Y segundo, todo elemento negativo tiene un bien escondido ahí y le sirve a un bien mayor. Eso debemos, si lo entendemos de una manera correcta, ya no vamos a estar en rebeldía ni en sentido de que somos castigados o que nos sentimos menos, porque vivimos un sufrimiento, por ejemplo, una fatalidad o una situación que nos da un revés en la vida. Todo elemento tiene una utilidad y todo cumple un servicio. Aún el sufrimiento, aún la limitación, aún las situaciones tienen un símbolo, tienen un significado profundo en la evolución humana. El detalle es que el ser humano primero se revela y le echa más leña a la lumbre. Entonces no entiende porque no quiere entender. Por ejemplo, ¿cuántas personas se rebelan a la disciplina correctiva de la ley de causa y efecto? Casi el 95%. Entonces, con eso agrandan más su lección, no aprenden la experiencia y se ven, digámoslo así, a vivir otra vez una experiencia similar más grande. Entonces, pues, el Maestro Jesús es el modelo de la paciencia, de la fluidez, de la comprensión de la ley mayor. Tengo mi refugio en la ley, decía Buda. Eso recordarlo. El valor del sentimiento del amor en la familia, en los amigos y el impulso de entregarse a los demás sin distinción, sin buscar recibir nada a cambio. Ya vimos que el valor del sentimiento del amor en la familia, en los amigos, que puede ser lo noble, que puede ser bueno, realmente hay un impulso mayor que es de entregarse a los demás sin distinción, sin buscar reconocimiento ni nada a cambio, es el altruismo 100%, porque ahí no vamos a obtener nada y no, inclusive ni reconocimiento, porque no alardeamos de esa situación. Entonces, esto es lo más fuerte dentro del amor, es lo más potente, porque estás prácticamente imitando a Dios y estás equiparándote a Dios en la función, en la forma que tiene Dios de expresar su presencia en nuestras vidas, dándonos todo lo que necesitamos sin que lo veamos. O sea, Dios no necesita
no necesita propiamente mostrarse, se muestra sus efectos, que son generosos: el agua, la tierra, el sol, el lugar donde vivimos, un planeta equilibrado, con todo y los reveses que el ser humano le ha propiciado, de pruebas nucleares, de guerras, de contaminación excesiva. Sin embargo, el planeta es un reflejo de la misericordia de la madre amorosa, que es la madre creadora, que es la fuente. Y aquí hay un texto bien bonito. Digo, estoy yendo un poco rápido, no sé por qué, voy a tratar de irme más sereno. Pero este tema me fascina, esta parte es como muy energética, la cuestión del amor. Entonces vamos a tratar de irnos más lento, porque esto realmente ya es un resumen, es como el brochazo final de la pintura que el Padre nos ha permitido. Dice: en el hombre se manifiesta como un estado del ser de Dios, que se manifiesta en nosotros cuando actuamos como canales de sus bendiciones para los demás. Es lo que decíamos, cuando exprofeso declaramos nuestra intención de ser canales impersonales, incondicionales del amor divino, en ese momento se activa nuestra conciencia crística, se ve ya operante, ya trabajando, ya se logra ese paso, que casi nadie lo da, son raros los que lo dan. Ahora, llevarlo a cabo en el día a día, pese a los reveses y a las pruebas karmáticas y experiencias que tenemos que vivir, realmente es alguien muy meritorio. O sea, está aprendiendo la lección mayor del planeta que nos puede dar. Del amor incondicional, incondicionales que no vamos a ver caras, solo corazones iguales. Y la otra es que pese a los reveses y a las limitaciones de nuestra vida, estamos dando un extra y estamos demostrando que somos merecedores de una condición diferente, mejor. La gran familia universal se refiere a eso, que todos somos hijos de un mismo Padre y que todos somos hermanos. El fin último del ser humano en la tierra es este. Es el logro de la conciencia crística, la conciencia de unicidad, la conciencia del amor universal, del amor incondicional. Es el fin y el último logro. El ser humano podemos pasar miles de vidas, o miles, o millones de vidas, quizás miles, cientos de miles, pero no logramos llegar al borde de eso. A lo mejor con la familia, con la madre, con el hijo practicamos, pero llegar a un amor incondicional, dar el paso, esto es prueba de que somos dioses, es evidencia de que somos dioses. Entonces dice que el amar es dar, o sea, el sinónimo de amar es dar, o darse, o entregarse, o entregar. Entregar lo mejor de nosotros, anteponiendo las necesidades de los demás a las propias. Y esto suena un poco fuerte, porque dices tú, dice uno, ¿cómo voy a anteponer las necesidades de los otros a las mías, o a las de mi familia? No ese es el sentido. O sea, puedo tener mi familia, puedo tener mi necesidad de comer, pero en el momento que activo llevar un alimento a alguien que desconozco, que sé que está sufriendo y no tengo ninguna vinculación con él, en ese preciso momento estoy anteponiendo mis necesidades, por decirlo así, mi prioridad hacia mí mismo o hacia mi familia, por el bien del otro. O sea, estoy entrando en una sinergia de impersonalidad tremenda. Entonces, muchos de nosotros cuando leíamos esto primero, dices, no, ¿cómo voy a anteponer las necesidades de los demás a los otros? Me voy a quedar sin nada. Digo, llega un momento que algunos han logrado quedarse sin nada en pos del servicio a los demás, pero es un proceso que no se les exige a todos de manera directa, rápida. Eso llega por añadidura, cuando ya las condiciones y las cosas del plano no te atraen. Decía Connie Méndez, ya estás en una conciencia del Cristo, cuando ya no te atrae el tener dinero, el tener posesiones, el que te aplaudan, el que tengas predominancia tu opinión sobre los demás, el que te digan que eres un santo o que eres el diablo mismo, no te importa. Pero cuando antepones tu necesidad, o aparentemente, por el bien de los otros, empiezas a inclinar la balanza a la conciencia del amor universal, a ser ya el Cristo encarnado, y a ser el Cristo en acción. Entonces dice, amar es el sinónimo de amar es dar, entregar lo mejor de nosotros, con el alimento, con el dinero, con la palabra, con el propio ser que se entrega. Por eso cuando uno dice, Padre, haz de mí un instrumento de tus bendiciones y ponme en el camino que quieras y que sea capaz de ayudar a los demás más que a mí mismo. Entonces no significa negarse absolutamente, digo, no vas a dejar de comer, no vas a dejar de vestirte, de tener tu carro, pero si usas tu carro para llevar a un enfermo que necesitaba ayuda y que tú te ofreciste,
Es un amor incondicional, es una palomita tremenda, grande. Cuanto hagáis al más débil de nuestros hermanos, me lo hacéis a mí. Se lo haces al mismo Dios. Ámense como yo los he amado, decía el Maestro Jesús. Dios está en todo y en todos. Sobre el amar a Dios sobre todas las cosas es algo que pareciera un mandato, pero realmente amar a Dios sobre todas las cosas es reconocer nuestra verdadera esencia y reconocer que Dios es un Padre, Madre de amor, que independientemente de lo que nos pase, nos hagan cuadritos el cuerpo o nos generen injusticias o perdamos lo que sea, Dios es un Dios de amor porque de Él no puede proceder algo negativo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer beneficiado soy su Hijo, el Hijo que es emanación del propio Creador universal. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante, porque es tu semejante, es igual de divino que tú, como a ti mismo, porque tú te tienes que aprender a amar también. De hecho, no puedes amar al otro si no hay amor dentro de ti. Entonces, por eso, una persona que es altruista, que es impersonal en el servicio, se reconoce que tiene una alta estima o una autoestima alta, una autoestima equilibrada, fortalecida, porque no podemos dar lo que no tenemos adentro. Y muchas veces tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, muchas veces a nivel inconsciente. Entonces, sobre amar a Dios sobre todas las cosas y el amor egoísta, yo no sé si puede haber un amor que le pueda decir que sea egoísta, pero hay amores que se manifiestan así, o afectos, sentimientos, pero van con un sentido egoísta. Es decir, llegó mi vecina y tiene dinero porque tiene un carrazo de aquellos, pues yo le llevo un pastelito y quiero sacar una ventaja de darle ese pastel. Aparentemente es un gesto de amor, de bienvenida, pero es un gesto egoísta. Hay un trasfondo egoísta, hay un trasfondo de recibir un beneficio a costa de lo que le estoy dando. Es como si estuviera invirtiendo para obtener más dividendos de mi inversión. Entonces, el amor realmente es un amor incondicional. El amor, digamos, más alto, más sublime, es el amor que el Maestro Jesús nos enseñó. Y la teoría, el marco filosófico de la vida es que recordar la unidad, nuestra identidad con Dios, el amor a Dios sobre todas las cosas, y recordar que básicamente la unidad es integración con Dios y con mis semejantes, integración con todo, aún con las cosas que nos vengan fuertes. Sabe bendecir el bien en cada experiencia. Padre, en tus manos encomiendo todo. Soy tuyo completamente. Haz de mí lo que tú quieras. Yo me metí en un concepto de que yo no sabía resolver una situación y algo me dijo, ¿por qué no le entregas inclusive esa situación a Dios? Es más, ¿por qué no le entregas todo? Y tú le dices, Padre mío, necesito que me ayudes a reordenar este proceso. Cuando uno entrega todo a la divinidad, uno se libera de una carga, porque muchas veces uno quiere resolver las cosas desde su propia óptica, desde su propia esfera, de su propia visión bastante miope. Y realmente uno entra en cuestiones de jaloneos energéticos. Una cosa lo quiero hacer, otra cosa sí, otra no. Y yo me di cuenta que dije, bueno, voy a ser osado y le digo, todo es tuyo. Este dinero, esta propiedad, esta pérdida económica, este préstamo, esto que no me ha llegado, esto que no se ha rentado, esto que me cuesta trabajo y que no se resuelve como yo quiero, ahí está. Todos mis defectos, mis virtudes, mis tendencias, mis grabaciones, mis karmas, va todo para allá. Lo bueno y lo malo y todo, porque fuiste, o sea, yo lo manejo así. Y luego le digo, ¿sabes qué? Ahora, desde tu visión, compárteme tu inteligencia y ayúdame a ver con tu propia visión. Y conviérteme en un instrumento administrador tuyo para que todo se opere dirigido por ti, por decirlo así. Obviamente yo tengo que usar las manos, los pies, el entendimiento, la oración, la lógica, la meditación, los recursos que el plano me ofrece. Pero es una manera digámoslo así, de superar el propio nivel de conflicto que uno mismo puede tener. Entonces esto me ha ayudado muchísimo y es una técnica que pues, me llegó porque la necesitaba y me di cuenta después de aplicarla, de usarla, con la plena confianza y gratitud, porque eso sí hay que agradecer la experiencia que me está, como una piedra en el zapato, me está haciendo daño, aparentemente, pero por algo hay una piedra en el zapato, por algo hay una espina que me duele y que tendría que sacar la espina y quitar la causa de raíz. Entonces la unidad es como la conciencia expandida, donde mi conciencia se hace uno con la conciencia mayúscula. Hay una unidad, hay una alineación entre el Hijo y el Padre.
o el Hijo con el Padre, por decirlo así, lo que el Maestro logró y manifestó. Luego viene el concepto, después de la unidad consciente, viene la paz. Primero mi paz y luego todo lo demás. De hecho, nuestra principal lección después del amor es la paz, o mejor dicho, no puede haber amor si no hay una lección de la paz de por medio. Y no puede haber paz si no hay una comprensión consciente de la unidad, con Dios y con mis hermanos, que me hayan tratado como haya sido, son seres divinos también. Y también se equivocan como yo me he equivocado. También he hecho daño y también me han hecho daño. Por eso perdónalos perdónanos como tú nos perdonaste, ¿no? Dice por ahí. Entonces la unidad, la paz. El amor como elemento crucial, después de la paz viene el amor. Cuando el amor se da, viene la alegría de servir. El concepto del servicio por amor, por el simple hecho de ser feliz, dando, sin recibir nada a cambio, y entre menos me den, mejor. Porque ese es realmente el amor que quiero, el amor plus, el amor alto, el amor sublime, el amor que trasciende hasta mi propio beneficio, por decirlo así. Entonces aquí le vamos a parar, porque ya estamos terminando. Ya si quieren comentar algo, por favor adelante. Sí, ahora sí me fui así como a la carrera, pero es un tema, digo, yo sí les pido, por favor, que revisen con calma el video. Digo, no porque quiero que me vean, no porque quiero simplemente porque muchas ideas que se vierten ahorita, obviamente, espero que sean sugeridas por los espíritus que fueron convocados, los seres de luz, los hermanos mayores, y inclusive, ahorita me siento como con mucha energía, mucha potencia al hablar del amor, y yo pensé que le iba a hablar de una manera más suave, más así filosófica, pero por algo se dan las cosas. Entonces, por favor, si quieren comentar el tema, lo que hemos tocado hasta el momento, sí se los voy a agradecer, para que me ayuden también a tener un relax hablando de la paz. Por favor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Si me escucha alguien, ¿quiere comentar? Por favor, Luz. Fíjate, David, que hablando del amor, a mí me ha dado mi presencia el gran regalo de poder atender con medicina a los pacientes. Y me pasa que cuando voy a entrar a la consulta, a veces tengo decaimiento o algún problema familiar o dolor de cabeza, pero es impresionante cómo llego ahí, siempre se lo cedo a mi presencia, por supuesto, como todos mis problemas se hacen polvo. Yo termino sin malestares y me da risa que cuando alguien se queja y su problema es muy chiquito, yo digo, le voy a invitar un día para que oiga de veras los problemas, para que se entere un poco y deje de quejarse. De veras que uno puede pensar que sus problemas son grandes y cuando oyes a los semejantes, no tiene ni sentido quejarse. Es como la gratitud que Dios nos permita para estar con otros en una escucha, en hacer lo que podemos. Y mira, fíjate, yo estuve pensando mucho en esta semana, pues que ya se iba a acabar, eso de la ascensión. Yo decía, antes me daba risa, yo decía la ascensión, estoy ocupada, te veo al ratito. Y yo decía, eso es ascensión, amar y ayudar a los semejantes. Sí quiero ascender cada día un poco más, porque es estar bien anclada con Dios, es vivir a imagen y semejanza de Él y quitarse a veces nuestros problemas para poder escuchar a otros. Yo siempre digo, cuando ves los problemas del otro, Dios se encarga directamente de los tuyos. Eso es lo que yo quería comentar. Sí, de hecho es muy bueno, muy válido lo que usted comenta, doctora, de que la ascensión se nos había enseñado que es un proceso donde ya en tu última encarnación te vas al paraíso, al cielo. Pero si lo entendemos como usted lo comenta acertadamente, la ascensión es un proceso gradual, que cada vez que practicamos el amor incondicional y hacemos obras, porque las obras son amores, no solo buenas razones, estamos ascendiendo
cada día más. Estamos gradualmente subiendo nuestra frecuencia vibratoria, convirtiéndonos en el Cristo, convirtiéndonos en Dios mismo, manifestando eso. Porque la única, digámoslo así, que nos empata con Dios es la funcionalidad. O sea, por ejemplo, un gallo con su pollito, cuando el pollito va creciendo y va imitando al gallo o a la gallina, por ejemplo, al producir, al cantar, etcétera, se está convirtiendo en un reflejo bastante exacto del otro. Obviamente hay una diferencia en cuestión de magnitud, pero cuando ya empezamos en cualidad, o sea, la cualidad es parecida, ya empezamos a sintonizar. Es más, Dios empieza a operar mejor a través de nosotros, porque nosotros nos sintonizamos mejor con Él. Entonces, muy válido, muy bueno, y gracias por el comentario. La ascensión es un proceso gradual que se da en la práctica del amor incondicional. Cada vez que actuamos con amor incondicional, estamos realmente vibrando en una frecuencia más alta de la ascensión. Muy bien, gracias, súper bien. ¿Alguien más quiere comentar el tema, el punto? A ver, Moni, por favor, Mónica. Hola chicos, buenas noches. Perdón que hoy Buenas no habrá noches. cámara. Pero mira, me acaba de surgir una duda. Sí, Estás hablando, o sea, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro, dijimos que íbamos a tomar un ideal, un ideal espiritual, y pues bueno, yo creo que cada quien tomó el suyo. Y bueno, pues aquí en lo personal yo tomé a Jesús, obviamente, ¿no? Porque como lo acabas de decir, pues es el mejor ejemplo, no hay un ejemplo igual. Y Jesús daba sin pedir a cambio, ¿no? Pero tengo una duda, David. Ahorita, sí, como hiciste un ejemplo muy claro, ¿no? Yo tengo un coche donde puedo llevar a un enfermo para hacerle un servicio. Pero normalmente esa gente siempre dices, bueno, tenemos que activar también el dar y el recibir, ¿no? Y claro. entonces a veces la gente te quiere decir, ten, oye, es que no, te llevo, yo por ejemplo llevo a mis vecinos al hospital, pero los Ujú. espero, David, los espero, se cuenta que pues no quiero, ¿cómo se llama? Evidenciar a nadie, pero pues me estoy ahí con ellos hasta que los atienden y todo. Pierdo de mi día 3 horas, vamos a suponer, ¿no? Sí, Entonces, yo lo hago con mucho cariño y los llevo y para eso es el coche y siempre le digo a Dios, me lo diste para un servicio, ¿no? Pero cuando ellos me quieren dar y me quieren pagar, por ejemplo, en este caso únicamente la gasolina, pues yo se las recibo. Entonces, eso es lo que te quiero preguntar, o sea, Jesús, que es mi ideal espiritual, él no cobraba, él daba, él amaba, sin pedir nada a cambio, pero nosotros claro. ahora en nuestra situación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer en el ejemplo que te puse? Sí, mira, en el primer caso, la idea que me llegó ahorita de lo que estás comentando, porque obviamente escucho, trato de aprender a escuchar y de ser receptivo a lo que me están comentando. Y hay un nivel de comprensión que me llega, que es el nivel básico de dar una respuesta, pero también me llega a un nivel más profundo. Por ejemplo, ahorita me llegó un concepto muy interesante, que en el día a día quizás una tarea es como anotar las actividades de amor incondicional que realicé en cada día. Es como llevar un récord y no tanto para presumir ni para autosuficiencia, pero es una manera de objetivizar el servicio que estoy dando. Por ejemplo, el día de hoy escuché a una amiga que está enferma y que normalmente habla 1 hora y quizás antes la tenía que aguantar porque habla un montón de cosas, pero está muy enferma, no se puede mover de la cama. Pero si lo hago con una intención de amor incondicional de un servicio, estoy haciendo una actividad muy valiosa y no es tanto para presumirlo, bien lo digo, pero lo más importante es que uno se empiece a acostumbrar a hacer obras de bien por amor a los demás, pero obras Ajá. de amor incondicional. Esa sería como primera sugerencia que me llega como tarea, que a partir de hoy tenga yo como mi libreta. Llegará un momento en que ya no necesite llevar la libreta, pero todos los seres humanos somos así, trabajamos de esa forma. Tenemos como niños que tenemos que anota de tu página, ¿no? Haz tus vocales o tus cuentas, tus operaciones, haz tu ejercicio del día. Y digo, es una manera de hacerlo. Pero entonces cada vez de que uno va llenando su libretita de obras de amor, digamos, dedicadas a Jesús o a Dios, porque es Dios el que las está haciendo, o sea, Dios es el que las inspira y uno tiene el privilegio de aceptar llevarlas a cabo. Entonces va a llegar el momento en que dije, oye, el día de hoy encontré una persona así
y Dios me permitió ofrecer este servicio en el nombre de Jesús o en nombre de Dios. Es una manera como muy práctica y me gustó la idea. Me gustó mucho la idea. O cuando yo renuncio al pretender querer tener la razón y quedarme callado ante la blasfemia o digamos la maledicencia de algunas personas, quedarme callado. Y eso es un gesto de amor incondicional, por muy pequeño que sea. O, por ejemplo, saludar a alguien que casi nadie lo visita, por ejemplo. Es un gesto que nos enseña a practicar el amor incondicional. Eso sería una sugerencia. De hecho, la quiero llevar. Y ya después a lo mejor ya nos escribe porque ya nos da placer. La idea es descubrir el placer que el mismo Maestro Jesús tenía, que los maestros ascendidos, que los seres de luz tienen, al ofrecer algo por amor altruista, amor incondicional. Y me parece una tarea bien bonita, me parece interesante. Ahora, Sí. en base a la respuesta que creo pudiéramos comentar, si tú estás dando un servicio, si la persona te ofrece el recurso, si tú le dices no hay necesidad, pero la persona insiste, es bueno recibir. De hecho, el Maestro Jesús no es que no recibiera. De hecho, él pidió agua a la samaritana cuando estaba allá en el pozo de no sé qué. Fue y le dijo, mujer, dame de beber. Pero eso fue una prueba y una muestra para la chica de que el mismo maestro también necesitaba la amistad, la cordialidad y el servicio. Y la chica, que era samaritana, la mujer, simplemente le dio agua a un judío y se puso a platicar con él y ella recibió el beneficio de ese servicio tan pequeño, pero humilde y valioso que le dio la mujer samaritana, darle agua al sediento. Fue un aprendizaje bien interesante para ella. Entonces, así como ella, tú puedes recibir lo que tengas que recibir. Obviamente la persona insiste y es bueno recibir. De hecho, es valioso recibir. Ahora, de lo que recibes, pagas tu gasolina, más gusto te va a dar, vamos, te está apoyando para el servicio que estás dando. Yo lo vería así. O sea, te está apoyando para que sigas, para que continúes. O sea, es Dios dando y Dios recibiendo. Y realmente creo que es válido. Ahora, la otra que se puede hacer de ese recurso, dices, bueno, lo puedo usar para otra obra, para otra actividad parecida, ¿no? Entonces creo que no es negarse a la reciprocidad. Si la persona necesita dar agradecimiento, tú tienes que recibir el agradecimiento. A diferencia del pasado, que uno mismo decía, no, a mí no me agradezcas nada o no me des nada. O sea, no, yo no necesito, o sea, no porque pierdo el valor, pero eso también es orgullo sutil. Es como un egoísmo por ahí sutil, porque quiero mi servicio perfecto. O sea, sin mancha y sin ningún... No, simplemente es entrar en una relación de fraternidad, de amigos, de hermanos, por decirlo así. Sí, como una cadena, ¿no? Como una cadena. De hecho, el proyecto que viene de aquí a un mes, que más o menos lo comentaba, es activar un proyecto de servicio y de curación, sanación personal, psicológico del alma. Pero bueno, ya les comentaré por WhatsApp. Ya los que estuvieron un poco antes, me extendí un poquito, ¿no? Entonces, pues ahí va la cosa. Así está más o menos, creo yo. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar, por favor? Yo, David. A ver, Javier, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate que yo antes tenía el problema de cuando me cruzaba con personas que pedían limosna y yo era el que trataba de juzgar. Yo decía, no, este sí pide de corazón, este no, y así yo me la llevaba. Hasta que oí a mi suegra que dijo, no, es que cuando den de corazón y que Dios sea el que juzga si la persona es sincera al pedir o no es sincera. Claro. Y de esa manera, yo ya nunca he tenido problemas de nada y me he sentido bien siempre. Entonces, pues eso es un como consejo para todos los que tienen esa situación. A mí me pasaba eso y espero que si a alguien le sucede, pues que lo haga de esa manera. Muy bien, Gracias. excelente. Gracias. Y también, bueno, el servicio está en eso que Javier dice, ¿no? El tratar de negarse a sí mismo sus reacciones instintivas naturales, de juzgar, de prejuzgar, de criticar. Digo, no es fácil porque al principio cuando queremos implementar este nuevo chip, nos cuesta mucho trabajo. Pero algo que va a pasar es que nos cachamos y nos damos cuenta porque ya pusimos un referente, que es, quiero inclusive una obra de amor incondicional es esa. Puedo estar escuchando y alguien que
no entrar en una conversación conflictiva. En algún momento tengo que participar, sí, pero si lo haces con este espíritu de que todos somos uno, es diferente el resultado. Mantener la armonía es importante, pero hay veces hay que decir las cosas como son con respeto, porque la verdad tiene que salir a la luz. O sea, tiene uno que decir la verdad con respeto, como si uno fuera el que va a recibir ese consejo o esa sugerencia. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar, que ya prácticamente estamos terminando. Pues este es el último fin del ser humano en la tierra. Es la última finalidad. Realmente el objetivo es ser canales del amor incondicional de Dios. Ese es el objetivo. Tenemos el referente de Jesús. Nos va a tardar, nos va a costar, pero hay que empezar. Al menos hay que acumular puntos o créditos, por decirlo así. Amar es dar. Lo decíamos, entregar lo mejor de nosotros, anteponiendo las necesidades de los demás a las propias. Y bien reitero, cuanto hagáis al más débil de nuestros hermanos, me lo hacéis a mí mismo. Mense como yo los he amado. Es un ideal difícil, quizás, o sea, pareciera difícil de conseguir, pero en obras tan sencillas y pequeñas se puede empezar. Y ya estaríamos replicando la cualidad del mismo Jesús. Dios está en todo y Dios es todo. Aún las lecciones que no me gustan, que me cuesta trabajo aceptar. Cuando uno aprende eso, ya aprende uno a bendecir el bien contenido en ese aparente mal. Sobre el amar a Dios sobre todas las cosas, bien decíamos, porque es nuestra necesidad. Es nuestro gozo amar a Dios sobre todas las cosas. Es nuestro gozo amar a mi padre o a mi madre, cósmico, universal, sobre todas las cosas, porque Él me dio a luz, Él me dio la vida, me dio su propia vida, su propia vitalidad para que yo pueda usar de ella lo que yo desee como yo lo desee. Entonces, amo a Dios no por lo que me da, amo a Dios por lo que sé que es, porque Él y yo somos uno. Entonces, amando a Dios, agradeciendo las experiencias del día a día, estoy haciendo el mejor homenaje a la propia divinidad y me estoy beneficiando sobremanera. Entonces, esto es lo que comentábamos. El amor como tal no es afecto o pasión, de las parejas, por ejemplo, o afecto. El amor no es posesivo, no es condicional, no condiciona, no es celoso, no es inseguro, obviamente no es envidioso, jactancioso, engreído, irritable, intolerante. El amor no es impaciente. El amor es un estado de conciencia que propende es decoroso, normalmente es humilde, es indulgente, es silencioso, no busca su propio interés, entrega y da lo mejor de sí, no toma en cuenta el mal, no está pensando ni criticando en el mal o el mal que le causaron. Sabe perdonar el amor, sabe soltar y olvidar aquello que no debería cargar el individuo. No se alegra con la injusticia, no se alegra del sufrimiento ajeno, porque sabe que está atrayendo a su experiencia ese mismo dolor. Sabe esperar, sabe ser paciente, confía, mantiene la paz y nos da paz. El amor nos da paz y nos da también alegría, nos da felicidad. Si no hay amor, no hay paz, y si no hay paz tampoco hay amor, pero si no hay amor, no hay alegría, y si no hay alegría, no hay felicidad. Entonces es importante reflexionar acerca del amor. Si abandonamos gradualmente, porque esto es gradual, es de paso a paso, si abandonamos gradualmente la necesidad de satisfacer nuestros propios deseos, que la mayoría, eso lo tenemos como prioridad, trabajar en pos de nuestros deseos, ir corriendo en la jaula, persiguiendo nuestras necesidades, deseos, digo, no es que esté mal, pero eso ¿qué aporta al amor incondicional como energía creativa? ¿Qué aporta a nuestro expediente de luz? ¿Qué aporta a las palomitas doradas que nos podemos dar? Si abandonamos gradualmente la necesidad de satisfacer nuestros propios deseos y en su lugar anteponemos las necesidades de los demás a las nuestras, es decir, en la vida de cada uno ponemos una hoja que va a decir qué necesidad, cuáles son las obras de amor incondicional o qué necesidades puedo cubrir donde no voy a recibir recompensa alguna. Algunos ayudan a los huérfanos, algunos ayudan a los enfermos, algunos no cobran las consultas, etcétera. Todo se vale. Cada quien tiene que encontrar el perfil por el cual puede aportar en base a su expertise, a sus capacidades, a su experiencia. Por ejemplo, yo pienso que yo necesito desarrollar esto de una manera práctica para ayudar a todos los que son
neuróticos, esquizofrénicos, que tienen tendencias al suicidio, jóvenes, niños, adultos, y tengo que llevar a los seres humanos, a las personas, la forma en la cual pueden vivir la divinidad en el día a día, sea que tengan religión o que no tengan. Inclusive es lo que me mueve en este proceso. Conocer la verdad, vivir la verdad, experimentarla y compartirla. Y integrar y ayudar a otros que puedan dirigir estos procesos, puedan liderar estos proyectos. Entonces yo me interesa ayudar a aquellos que puedan ayudar más para que esto sea una cadena de amor que se expanda, unas comunidades fraternas que se vayan formando. Pero para eso la verdad nos hará libres. Si ustedes se fijan, las dos misiones del Maestro Jesús, una era despertar las conciencias, o sea, enseñarles el conocimiento, traerles la verdad que los hace libres. Y la otra es curar las almas, los cuerpos, las mentes, los corazones, con el amor fraterno. Es enseñarles el conocimiento, el evangelio, la doctrina o las enseñanzas del Padre Amor. Y la otra es vivirlo siendo un canal, un hermano mayor del amor, incondicional para sus hermanos. Entonces no hay más, no hay más que ese camino, ¿no? Entonces dice, si hacemos esto gradualmente, si abandonamos la necesidad gradualmente la necesidad de satisfacer nuestros propios deseos, y en su lugar vamos a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, conseguiremos que las cualidades del Espíritu de Dios formen parte de nuestra vida consciente. Conscientemente nos reestructuramos en el modelo divino. Si logramos que nuestra vida sea el canal a través del cual se manifieste el ideal de unidad en la tierra, alcanzaremos la plena conciencia del alma y su anhelo de ser un vehículo de las fuerzas creativas. Ese es el fin que tenemos, no hay de otro. Búsquenle como le busquen. Podemos confundirnos, podemos pasar 1000 vidas en la misma inercia de la rutina material y del ego, pero realmente nuestro ideal es divino, es muy superior, muy alto. El verdadero amor no espera ser recompensado, fluye en su propia abundancia y por sí mismo. Por eso se dice que el que más da, más recibe. Llega un momento en que el que más da ya no necesita nada, porque está haciendo lo que vino a hacer y todo se le da por añadidura. Haced cuanto esté en vuestra mano. ¿Cuál es la forma? Empieza con lo que tengas. Empieza viendo las necesidades y pidiéndole a Dios que te haga ver dónde puedes cumplir un servicio en su nombre. Haced cuanto esté en tu mano. El resto se te va a dar por añadidura. Y también, antes que mis necesidades personales, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Esa debería ser la oración del día a día, de la mañana. Ejemplo del amor incondicional, hay muchos. Alguien puede escuchar atentamente a alguien que lo necesita, dar un abrazo cuando alguien lo necesita, consolar, ayudar, servir, ser indulgente, olvidar las ofensas, dejarlas en el aire, soltarlas como humo, ser indulgente y paciente con los demás, porque en los demás Dios está con ellos. ¿Y cómo llevarlo a cabo en el día a día? A través de la oración, de la meditación y el servicio, a través del OMS. La persona tiene que aprender a orar diario, a meditar con frecuencia y a realizar el servicio de amor, que ahorita es el que nos llaman. Pero sin oración y meditación, el servicio normalmente no se puede dar, porque la conexión con Dios es oración, la meditación es escuchar a Dios y el servicio es el amor que se entrega en el día a día. Entonces, la importancia de la autoestima, obviamente, de aquí a un mes se van a grabar algunos temas sencillos, básicos, muy importantes. Por ejemplo, la autoestima es algo importante. No se nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos, mucho menos a conocernos. Entonces, para poder amar a los demás, tenemos que tener una autoestima equilibrada, aprender a amarnos y a conocernos a nosotros mismos como Dios nos ama y nos conoce. Es preciso y necesario para poder amar a los demás, lograr ese equilibrio. Entonces, aquí termina la instrucción. Si tiene alguien algo que comentar. De hecho, la charla va a quedar grabada. Se las voy a mandar, el escrito. Es sencillo, pero también puede servir como reflexión. Y si ustedes ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto los apoyo. Porque esto va para más y es extraordinario esta instrucción, esta enseñanza. Entonces, si alguien quiere comentar finalmente. Y si no, vamos a hacer el cierre. Ya este es el cierre definitivo del libro, 12 lecciones de espiritualidad. Fue un placer estar con ustedes. Es un gozo, es un gusto. Me da mucha alegría
Yo he madurado, he aprendido mucho con ustedes, con estas enseñanzas, y yo soy el primer beneficiado de poder servir un poquito en su proceso. Les agradezco mucho, no es una despedida, pero ya vamos a cambiar el ritmo. Les digo, quizás en un mes se dé otra mecánica y vamos a tratar de formar comunidades fraternas donde aprendamos a practicar estos principios que hemos aprendido. Entonces, vamos a hacer el cierre de agradecimiento y bendiciones para todos y nos veremos en otro momento que la ley lo establezca, ¿no? Gracias por todo. Gracias, querido Maestro Jesús, por la oportunidad que nos das de aportar un granito de arena al mensaje que originalmente enviaste a todos nosotros, el Evangelio de luz, el Evangelio del amor fraterno, que es el único Evangelio, la única verdad. Agradecemos a los espíritus mentores, a los guías espirituales que dirigen nuestras vidas, que apoyan los procesos de despertar de las conciencias, y les pedimos que nos asesoren y nos asistan en esta nueva etapa que vamos a abrir a partir del día de hoy. Bendecimos las enseñanzas de Edgar Cayce, de Allan Kardec, de todos los seres, de Connie Méndez, de todos los seres que han dado su servicio de interpretar y de darle un sentido práctico a las enseñanzas elevadas. Sin embargo, tú nos recuerdas la enseñanza que quedó plasmada en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y nuestras ganas, y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, como tú nos has amado también. Gracias, Divino Maestro, gracias, Espíritus de Luz, por esta tremenda oportunidad. Gracias porque que esta enseñanza, esta luz, tu verdad mayor, se expanda a todos aquellos que quieran recibirla, ser libres y ser felices. Gracias y que así sea. Gracias. Gracias, David, por todo lo que Gracias. nos diste. Gracias a todos. Hasta Bendiciones. la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un fuerte abrazo.